Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar una vez más con ustedes compartiendo otras clases de escuela dominical. Espero que estén bien, que hayan pasado una semana muy hermosa, linda, llena del favor de Dios y que pues estén todos sanos. Hasta el momento tuve el gusto de haber visto a algunos de ustedes el día de hoy en la iglesia y fue algo muy grato para mí. Así que les mando un saludo a todos ustedes y espero que pronto podamos poder compartir juntos de nuevo. El día de hoy vamos a estar en lo que es el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a estar entre los versículos del 1 al 18 y el tema del día de hoy es Jesús sana a un hombre en Bethesda. Los tres objetivos que estaremos viendo el día de hoy es: una condición sin esperanza nos lleva a la desesperación. Juan capítulo 5 versículos 2 al 7. De ahí, un milagro de sanación te lleva a la obediencia. Juan capítulo 5 versículos del 8 al 15. Y el número 3 es una respuesta hostil, lleva un reclamo contundente. Juan capítulo 5 versículos 16 al 18. Pero antes de empezar, vamos a poner este estudio en las manos de nuestro amado Padre Celestial. Así que si por favor inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí juntos nuevamente en una clase más de escuela dominical. Le pido, Señor, que por favor nos dé inteligencia y sabiduría para entender qué es lo que nos quiere decir en su palabra, Señor. Que nos ayude a abrir nuestros ojos a su bendita palabra y poder tener un mayor entendimiento de cuál es su voluntad para nuestra vida, Señor, y cómo es la mejor manera de obedecerle, de agradecerle y ser fieles a su palabra, Señor. Le agradezco porque mis hermanos están aquí el día de hoy bien, sanos, eh, listos para escuchar su palabra, Padre. Le pido que ponga tanto en ellos como en mí un corazón listo para aprender. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, vamos a leer, voy a leer todo de nuevo, como estoy haciendo en las últimas clases de nuestra escuela dominical. Voy a leer todos los versículos y después vamos a ir desglosando cada uno de los objetivos que nos corresponde para el día de hoy. Entonces, el paralítico de Bethesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Bien, vamos a buscar cuál es nuestro primer objetivo. Dijimos que nuestro primer objetivo el día de hoy es: una condición sin esperanza nos lleva a la desesperación. Voy a leer nuevamente los versículos del 2 al 7. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda,
el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El primero, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. Cuando estaba haciendo este estudio, estuve averiguando un poco acerca de este estanque de Betesda, y hasta hace un tiempo atrás muchas personas creían que esta historia que cuenta Juan ah, eh, tal vez era como una especie de enseñanza nada más, y que no era algo cierto, porque no había encontrado este famoso estanque de Bethesda. Pero unos años atrás, haciendo excavaciones, encontraron un estanque con todas las características que se están diciendo aquí en este libro. Entonces cuando lo descubrieron ellos, empezaron a investigar por qué razón era que este estanque estaba tan profundo. Y es que, bueno, en los tiempos antiguos, muchas veces cuando se conquistaba una ciudad y se le destruía o se le conquistaba, venía, se enterraba y se construía otra sobre ella. Entonces por eso es que este estanque estaba bastante profundo de lo que hoy actualmente se conoce como Israel. Las calles que si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a Israel y ha caminado por sus calles, pues entonces debajo de Israel, de esas calles, hay muchos cuevas, laberintos o pasillos, mejor dicho, o hay, así como este estanque, estructuras que estaban escondidas porque las habían enterrado prácticamente. Entonces, ahora actualmente se ha descubierto que realmente existe este estanque. Perdón. Entonces, vamos a ver aquí lo que es la palabra Betesda. La palabra Betesda en el original hebreo significa casa de misericordia o casa de los olivos. Entonces ese es un lugar donde nos da a entender el texto que muchas personas por eso se llegaban a este lugar y podían recibir su sanación, sus milagros. Algunos de los eruditos piensan, cuando nosotros llegamos al versículo 4, déjenme llegar al versículo 4. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y en este versículo 4, algunos de los eruditos y estudiosos de la escritura dicen que realmente en los manuscritos más antiguos, las copias más antiguas, no aparece este versículo 4. Muchos de ellos dicen que probablemente algún escriba, cuando lo escribió, era una forma de dar una explicación de lo que, cuál era la tradición que se llevaba a cabo en este tiempo. Por eso es que se cree que esto de que este ángel venía de cuando en cuando no es exactamente o literalmente que está diciendo que realmente bajaba un ángel, sino que es como una tradición, es una creencia que se tenía en aquel tiempo de que un ángel bajaba ahí y las personas recibían su sanación. Desde el punto de vista científico o médico, hay algo que se llama el efecto placebo. Y el efecto placebo es que cuando a uno le dan, tal vez hacen una prueba entre personas que están sufriendo de una determinada enfermedad, entonces, por decir así, agarran 10 personas, agarran 5 personas que le van a dar el medicamento que se supone cura esta enfermedad, y las otras 5 le dan un medicamento y les hacen creer que también cura, y este medicamento realmente no tiene, puede ser ah, hecho de alguna sustancia que no va a reaccionar ni va a tener ningún problema en el cuerpo. La persona se lo toma y es como que si no hubiese tomado nada. Entonces, muchas veces cuando hacen este tipo de estudios, resulta que a los 5 que no le dieron el medicamento, algunos de ellos, 2 o 3, se sanan igual que los 5 que a los que sí le dieron el medicamento. A eso se le llama efecto placebo, porque usted, pensando que era el medicamento que le iba a sanar a usted,
al tomarlo le ayuda y su condición mejora, porque usted pensaba e influyó mucho la psicología de las personas. En algunos tipos de enfermedad puede influir este efecto placebo. Entonces muchos creen, por eso, que muchos de los que llegaban a este estanque, algunos recibían este milagro de supuestamente este ángel que bajaba de tiempo en tiempo. Otros pues son, como uno es somos personas de fe, otros creen que sí realmente el milagro sucedía. Y esto hay muchos puntos de vista de diferentes personas y es respetable cada uno. Lo que sí podemos afirmar es que en este lugar sucedían ese tipo de cosas, ¿verdad? Y vemos que llegaban algunos que eran ciegos, algunos eran cojos, otros eran paralíticos. Vemos las diferentes condiciones y si nosotros nos podemos analizar desde el punto de vista espiritual, los ciegos, por ejemplo, a veces las personas que no quieren reconocer que esta es la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, que no quieren abrir sus ojos, a que a veces la leen, pero no creen en ella, entonces ellos están ciegos. Cojos podríamos decir que somos las personas que sí creemos en la palabra, eh, creemos en el Señor, pero tenemos la creencia de que porque hemos sido salvos o porque creemos en el Señor, ya definitivamente nos merecemos el cielo y este día peco, hoy no, hoy sí, hoy no. Es como ir cojeando en la vida, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, que voy a estar esta semana en santidad y la próxima me desligo, o el domingo todo santo y perfecto llego a la iglesia, orando, diciendo aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, ¿cómo está? Pero el resto de la semana hago lo que se me da la gana. Este es un tipo de persona que podríamos decir que está cojeando, o sea que es un enfermo. Y paralítico, pienso yo que es la peor de las condiciones en las cuales la persona no reacciona, no hace nada, tal vez tuvo contacto con la palabra y no, ni le cree ni deja de creerle, está totalmente inmune, sigue por su vida como si nada, como un muerto. Y creo que eso podría venir a ser esta condición de paralítico, que es la peor de todas, pienso yo, porque no se mueve para ningún lado y está esperando a que otro venga y le resuelva su problema, que es lo que normalmente en la vida nos pasa a muchos, que estamos eh, esperando que otro solucione nuestros problemas. Queremos a veces tener mejores ingresos económicos, mayores facilidades, pero no queremos trabajar. Queremos saber de todo un poco, pero no queremos estudiar. Queremos recibir el favor de Dios en nuestras vidas, pero no nos queremos consagrar. Entonces, ese creo que es la peor condición, estar paralítico. Entonces, estos tres tipos de personas eran los que se encontraban mayormente en aquella multitud, porque habla de que hay una multitud de gente que llegaba a este lugar y pasaban todo el tiempo ahí esperando recibir su milagro. Y de vez en cuando, pues alguno venía y lo recibía. Pues esta era la condición en la que estaba este hombre aquí, una condición ya sin esperanza, una condición desesperante. Imagínese 38 años sufriendo de esta enfermedad, estar totalmente paralítico y que cada vez que decía vino el ángel, me voy a mover, y no, pues no había nadie quien lo moviera, no se podía mover, estaba totalmente ahí inmóvil, sin ninguna reacción, y venía otro y se le adelantaba. Entonces, qué triste, qué condición más deprimente el estar así y no sentir que pasan los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses, los meses se vuelven años y nosotros estamos ahí esperando que otro resuelva nuestro problema, cuando por fin ocurre lo hermoso en la vida de este hombre. Y vamos a ver, vamos a llegar a eso, lo que es el versículo del 8 al 15. Perdón, vamos a empezar con el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Me voy a detener hasta aquí. El hombre está acostado, está, como dijimos, sin esperanza, sin ningún
tipo de sentimiento de voy a poder superar esto, voy a estar mejor, pero en el fondo pensando, creyendo que sí puede haber alguien que le ayude. Cuando por fin se le presenta a Jesucristo y le dice, ¿quieres ser sano? Esa es una pregunta que pareciera un poco obvia, ¿verdad? Así como que obvio, o sea, estoy enfermo, estoy mal, claro que quiero ser sano, claro que ya no quiero estar más en esta condición. Y parecería como que, ¿por qué Jesús, sabiendo que Él es el Todopoderoso, por qué le hace una pregunta tan obvia? Y es el hecho de que siempre cuando el Señor nos confronta, Él quiere que nosotros saquemos eso que realmente sentimos. Él nos confronta para eso, para que realmente expresemos o que podamos demostrar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Obvio que nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que este hombre quería ser sano, pero Él quería ver qué es lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que sale de su corazón? Empieza a quejarse. En vez de decir, sí, sí, quiero ser sano, sáname, Señor. No, empieza a decir, Señor, es que yo cada vez que yo no puedo moverme y cada vez que quiero moverme viene alguien y se adelanta. Yo no sé si ustedes se pueden identificar con eso, porque creo que la mayoría de nosotros muchas veces antes de nosotros llegar a los pies de Jesucristo nos pasó eso. Venía alguien a quienes le decíamos aleluya, como nos dicen hoy en día nosotros. Ya viene este aleluya a molestar, ya viene a decir, sí, 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 está bien. Y pasamos quejándonos, ay Señor, que pues estoy pobre, ay Señor, que paso enfermo, ay Señor, que mis hijos no quieren hacer caso, ay Señor, que tal cosa. Y de ahí también nos quejamos de los gobiernos, ay Señor, que yo sé que el próximo presidente sí lo va a hacer bien, que el próximo alcalde sí, ese sí se preocupa por el pueblo. Y así, desde tiempos muy antiguos ha sido lo mismo. El ser humano siempre pone su confianza en otros para que le ayuden, y cuando estos otros tienen la oportunidad de ayudar, ¿qué es lo que hacen? Se ayudan a sí mismos, para ellos mismos, a los que están cerca de él, pero no le interesan los demás. Entonces más o menos esa condición que uno dice que obvio es lo que nos pasa a todos. Es obvio que quien nos puede ayudar es Dios, pero es al que menos acudimos, es al que menos queremos escuchar. ¿Por qué tal vez? Porque en el momento que nosotros acudimos a Él, vamos a tener que confrontarnos con Él y mostrar nuestros pecados, los que no queremos reconocer como seres humanos caídos que somos, con esa naturaleza caída. Entonces vamos a tener que confrontarnos y decir, sí, acepto, soy un borracho, o soy un vividor, o soy un parrandero, o soy una persona muy chismosa, o tengo mucho rencor en mi corazón y si alguien me hace algo yo me vengo. Porque a veces la gente cree que los pecados solo son matar y robar. Y hay muchas, son muchas, el sinfín de cosas, la envidia, el rencor, la avaricia, el odio, todas esas cosas son pecados que a veces nosotros queremos ocultar o que no queremos reconocer en nuestras vidas, pero cuando venimos a Cristo Jesús, a sus pies, nos toca venir y mostrarle ese pecado que tenemos. Bueno, sigamos. Eh, ¿Quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo. No tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces, vemos aquí, un milagro de sanación te lleva a la obediencia. Cuando este hombre por fin tiene la oportunidad de su vida, cuando por fin se presenta Jesucristo a su vida y lo tiene enfrente, que es lo que nos ha pasado a muchos que hemos tenido la oportunidad de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, vino Él y creyó, tuvo fe
y fue sano. Al instante, este hombre se sanó. O sea que hay que darle cierta cuota a él de decir, hoy, ok, sí tenía alguna fe, porque recordemos que para poder ser sanos debemos de tener fe. Y él tuvo fe en el Mesías. Entonces él le sanó. En ese mismo instante él le sanó. No es como algunos que están esperando que otro venga y con le dicen poner tu dinero acá y da tanto de dinero y vas a ver que te va a llegar tu milagro. Entonces ya ellos están buscando el dinero de las personas, mas no están buscando la sanación de ellos porque realmente no son hijos de Dios, sino que son personas que están usando el evangelio para aprovecharse de aquellos que tienen fe. Pero recordemos que por eso nosotros somos llamados a buscar en las Escrituras quién es realmente nuestro Salvador Jesucristo y cómo al nosotros a profundizar en ella vamos a tener mayor discernimiento de qué personas están hablando realmente palabra de Dios y nos están pastoreando en nuestra vida y qué personas quieren aprovecharse de nosotros. Bueno, este hombre tuvo esa fe en el Salvador Jesucristo y recibió su milagro e inmediatamente él obedeció a lo que él le dijo: levántate y anda. Él no estuvo pensando el día de reposo, no puedo hacerlo, no. Él vio la autoridad que este hombre le tenía, que este rabino tenía, la autoridad de ser el hijo de Dios, y él inmediatamente se levantó y se fue. Pero desgraciadamente nosotros vamos a encontrar que había un grupo, como ya sabemos, que eran los fariseos, y no solo eran los fariseos, habían también escribas, saduceos, habían diferentes grupos, pero nosotros normalmente los identificamos como los fariseos. Sabemos que este grupo de hombres que eran estudiosos de la Torá, eran dentro de los principales del pueblo de Israel. Ellos, su orgullo, su arrogancia, su soberbia, no les permitía ver que estaba el Hijo de Dios enfrente de ellos. Tampoco les convenían, que es lo que nos sucede a muchos de nosotros cuando estamos caídos y que todavía no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. No nos conviene reconocer al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, a nuestro Yahshua HaMashiach. No nos conviene reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el único y verdadero Dios, porque queremos seguir sumergidos en lo que a nosotros nos conviene en este mundo, ya sea nuestros pecados, nuestras avaricias, maldades, todo lo que nos aparta de Él, nuestro estatus social, qué sé yo, tantas cosas que no nos convendría dejar si nosotros abriéramos nuestro corazón a Jesucristo en nuestra mente reprobada, porque realmente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo es lo mejor que podemos hacer, y realmente es cuando nacemos de nuevo y empezamos a tener un motivo y un propósito de vivir, que es para la gloria del Señor. Entonces ahí vemos que él, al recibir su sanación, inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. Eso es lo que nosotros, esa es la actitud que debemos de tener nosotros como siervos e hijos de Dios, que nosotros hemos sido sanados del pecado. Nosotros ya fuimos sacados de ahí. Ahora tenemos la libertad de estar libres de pecado. Ya no somos más esclavos del enemigo, sino que ahora somos siervos de Jesucristo, siervos de su amor. Entonces, lo que nos toca ahora es obedecer. Y yo les he dicho a ustedes anteriormente en algunos de nuestros estudios que la santidad es una obediencia no fingida al Señor. Eso prácticamente, de una manera sencilla, eso es la santidad. Es una obediencia no fingida al Señor. No importa que nadie nos vea, no importa que nadie esté ahí. Sabemos que en todo momento, donde quiera que vayamos, los ojos de nuestro Señor Jesucristo están ahí escudriñando nuestros corazones, nuestra mente, y Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que vamos a hacer antes de inclusive hacerlo. Por esa razón, nosotros debemos de cuidar qué es lo que entra a nuestra mente, qué es lo que leemos, qué es lo que estudiamos, qué es lo que hacemos, con qué tipo de personas nos juntamos, porque todo eso es lo que nos daña la mente y la tenemos que limpiar. ¿Por qué? Porque debemos de estar conscientes que en todo momento nuestro Salvador está
escudriñando nuestra mente y debemos de tener un corazón dispuesto solo a obedecer al Señor, a nuestro único y amado Señor Jesucristo. Nuestro tercer objetivo, una respuesta hostil lleva a un reclamo contundente, de versículos del 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El tercer objetivo, dijimos, una respuesta hostil lleva a un reclamo contundente. La respuesta de este grupo de judíos, al ver que él sanaba en el día de reposo, al ver que él podía hacer cosas que ellos quisieran hacer, ellos podían hablar muy bien de las escrituras y darle grandes cátedras acerca de los pensamientos profundos del conocimiento que tenían ellos de las escrituras, pero se habían alejado totalmente del Dios de la Escritura, ¿verdad? El Dios que está ahí, que nos está hablando a través de la Escritura, sino que ellos solo estaban en su propio ego, demostrándole a los demás, yo sé esto, sé lo otro, cumplo la ley, soy el mejor, pero realmente no estaban reflejando lo que es el corazón de Dios en la vida de ellos, que era necesario para luz al pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos ven esto, no crean que no sabían, ellos sabían bien las escrituras y sabían que cuando el Mesías verdadero se presentara, iba a venir con todo este tipo de milagros, sanaciones, ya vimos que caminar por las aguas, tantos diferentes tipos de milagros que él hizo, que era el único que iba a poderlo hacer y ningún otro iba a poderlo hacer de esa manera. Entonces, todo eso eran señales de que él realmente era el Mesías, pero ellos no quisieron aceptarlo. En cambio, en este punto de la escritura, con este milagro del paralítico de Betesda, es cuando lo lleva a que el odio aumente en el corazón de estos judíos, de este pueblo, de esta parte, de este grupo de fariseos, este grupo de líderes del pueblo de Israel. El odio empieza a aumentar a tal grado que aquí es donde inicia el desenlace fatal de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ellos en ese momento nació, ya ellos ya traían un odio hacia él, ¿no? Ellos no se sentían incómodos, porque no querían que otro recibiera la gloria y la honra que se creían ellos merecer. Y este otro era el verdadero Hijo de Dios, es el verdadero Hijo de Dios. Entonces en ese momento, en ese punto crítico, cuando sucede este milagro, es que ya entra en el corazón de ellos el homicidio, el querer ya matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo importante de este milagro, de esta sanación que tuvo en el paralítico de Betesda, que es ahí el punto donde empieza en el corazón de los fariseos el querer ahora matar a quien decía ser el Hijo de Dios, que realmente era el Hijo de Dios. Entonces, como Jesucristo vio eso en el corazón de ellos, por eso les responde de una manera contundente, algo que ellos ya días querían, que venían desde tiempo atrás, venían queriéndole hacer decir, que nunca lo dijo específicamente, sino que de forma inteligente le hizo saber que él era el Hijo de Dios. Y le dice, mi Padre a esta hora trabaja, yo también trabajo. Y era necesario que ellos entendieran que el día de reposo se hizo a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo, ¿verdad? O sea, no es que el día de reposo era algo más grande que el hombre en sí, y que ellos era obligatorio de esa manera. No, es que el día, lo que debemos de entender es que este día de reposo, para lo que nos sirve a nosotros, no es que sea específicamente un día, sino que nosotros nos debemos de tener en nuestra vida, todos los días debe de ser. Pero al pueblo se le pedía ese día en especial, que se detuviera, que dejara de estar haciendo lo que está haciendo normalmente, haciendo dinero, trabajando, produciendo. Deténgase y aprecie lo que el Señor le ha dado. Recuerde que es Él el que le da la vida, que usted no puede añadir un día más a su vida si el Señor no quiere. Él tiene el control de todo. Entonces se tenían que detener y apreciar la grandeza del Dios Todopoderoso, que le están dando la oportunidad a ellos de estar ahí, de tener vida y de ser su pueblo,
pero se dejaron vencer más por las cosas cotidianas y por los azares de la vida, por los logros que uno puede obtener, y eso es lo que nos sucede hoy en día a nosotros. Se nos olvida que todo lo que tenemos, cada cosa, cada logro, nuestros seres queridos, todo es por obra y gracia del Señor en nuestra vida. Entonces debemos de reflexionar eso, porque si no, vamos a tener esa respuesta contundente de Dios, y su mano sabemos que es una mano fuerte cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana. Recuerden que si somos llamados sus hijos, Él nos va a dar vara, nos va a dar disciplina para que nosotros vengamos y retomemos otra vez el lugar que nos corresponde como hijos de Dios y representantes de Él en la tierra. Quiero agradecerles por su atención. Vamos a hacer una oración para cerrar nuestro estudio del día de hoy. Acompáñeme, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por una enseñanza más, por su amor, por su misericordia, Señor, por haber bajado a este mundo, mi Señor Jesucristo, para traernos la sanación a nuestra vida. La sanación no solo física, sino también espiritual, en la cual nosotros somos sanados de ese pecado que nos alejaba de usted, Padre. Y que ahora que usted nos ha dado esa nueva oportunidad de ser salvos, de ser sanos, de ser justos en nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos acercarnos y no necesitamos un día específico de reposo, sino que en todo momento, en todo lugar, nosotros podemos detenernos a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier segundo, y reposar en el Espíritu con usted, Padre, abriendo las Escrituras, leyéndolas, orando, teniendo la certeza que usted, Señor, nos escucha en todo momento y en todo lugar. Denos esa sabiduría y esa inteligencia para entender que debemos detenernos para compartir y gozarnos el estar con usted, Padre, el ser llamados sus hijos, Señor. Gracias por todo, mi amado Padre Celestial. Amén. Les deseo una feliz semana llena del favor de Dios. Espero que pronto nos podamos ver de nuevo. Y bueno, les deseo todo mi cariño, mi amor y mi deseo de que Dios les guarde, les protege y les cuida. Feliz semana. Bye.